Ya se Bien, está grabando. la diapositiva está en la primera hoja. ¿Y cambia? Estoy cambiándolas acá en... No, nada, debe de colocarlo en modo pantalla completa, Cristian, para que pueda Perfecto. visualizarse. Compartir. Ahora sí, por favor, me confirman si está... Claro, ahora sí, ahora sí. Ahora Perfecto, sí. ahora sí puede iniciar. Bueno, ya superados estos temas de logística, vuelvo y me presento. Mi nombre es Cristian David Erazo Moreno. Soy ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander. Ya tengo unos años, pues no soy tan veterano, pero pues tengo unos años trabajando en el tema de consultoría y diseños. Me he desempeñado pues básicamente en la zona de Bucaramanga y Santander como tal. También he tenido la oportunidad de trabajar en el tema de obra. He estado también dirigiendo y construyendo, más que todo obras de tipo vial, lo que es carreteras terciarias, estilo placa huella. Y pues ese es como a grosso modo mi carta de presentación antes de hablar del tema en sí que les vengo a comentar y más que todo a charlar de manera, digamos, un poco más amena, teniendo en cuenta de que pues uno siempre está aprendiendo y yo también soy estudiante y seguiré siendo estudiante porque este es un ciclo de nunca acabar donde siempre hay más herramientas que leer, que investigar. Entonces, pues nada, vengo a compartirles un poco de lo que hago. Y el tema central de esta conferencia es el análisis de estabilidad de taludes mediante métodos determinísticos enfocado hacia el software Slide. Entonces, antes de entrar en como sí al manejo del software, que es importante, claro, es importante tener en cuenta que a la hora de analizar un talud como tal o cualquier tipo de estructura, obra, cualquier diseño, es importante contar con un equipo interdisciplinario que no solo abarca al profesional de ingeniería civil como tal. En el caso de la estabilidad de taludes, pues es necesario contar con un equipo de cartografía y topografía. Este equipo que les estoy mencionando es el encargado, pues, de tomar los datos a detalle de la geometría, de las pendientes, de todas esas características del terreno como tal, que es un insumo que nos van a entregar a nosotros como ingenieros a la hora de generar cualquier análisis. Y es de suma importancia porque en la medida de que el trabajo de topografía sea lo suficientemente preciso, bien ejecutado, bien amarrado, bien georreferenciado, eso va también a generar menos errores a la hora del análisis y va a tener cierto margen de certeza sobre los resultados que podamos obtener como proceso final. ¿Sí? Acompañado de este equipo de topografía, es necesario contar con un equipo de reconocimiento de zona de estudio. Este equipo son las personas que suelen ir a campo como tal a hacer la visita de la zona, ¿sí? Hacer un recorrido, identificar, digamos, el área, las condiciones, identificar posibles drenajes, ¿sí? Todas esas cosas todas esas variables que interfieren a la hora de analizar un talud como tal, ¿sí? Hay que tener en cuenta que un talud no es solamente la masa de suelo que uno está acostumbrado a contemplar, sino hay muchas variables que afectan el comportamiento del mismo, ¿sí? Ya más adelante les voy a hablar un poquito sobre los factores condicionantes y detonantes a la hora de evaluar la condición de un talud. Continuando, pues tenemos el equipo de exploración geotécnica. Es de vital importancia en el tema de que este equipo es previamente pues al equipo de reconocimiento es quien se encarga de la exploración y la obtención de las muestras de campo, siguiendo pues las metodologías que ya están establecidas como normas, bien sea tipo INVIAS,
bien sea también las profundidades de acuerdo a la norma sismorresistente colombiana. Hay que resaltar que la magnitud de estos sondeos y la cantidad, la profundidad, pues eso dependerá mucho del tipo de análisis que uno como consultor o como diseñador quiere ejecutar. ¿Sí? Eh, el área en total que uno quiere intervenir o que tenga uno pensado intervenir, pues influye mucho en la cantidad de sondeos y de apiques. Y en casos especiales, pues la exploración geofísica, teniendo en cuenta que hay oportunidades o hay casos donde simplemente el sondeo no perfora lo suficiente y es necesario esta exploración complementarla con una exploración indirecta, en este caso de tipo geofísico, bien sea una refracción sísmica, y en el caso donde existan cuerpos de agua, pues complementarlo con unas tomografías eléctricas para poder tener datos de niveles freáticos. Una vez este equipo de exploración ha hecho su trabajo, es importante que de ahí esas muestras, en lo posible lo menos inalteradas, en lo posible lo más inalteradas, perdón, pasen al tema de laboratorio, donde pues se hacen los respectivos ensayos, la caracterización como tal, caracterización a nivel granulométrico, a nivel de resistencia, bien sea así, ejecutando ensayos de corte directo o ensayos de triaxial o de compresión inconfinada, depende pues el alcance al que se le pueda brindar al estudio. Y teniendo todos esos insumos, pues se construye lo que es un análisis de resultados, modelamientos, estructuración de informes y trabajo de oficina como tal. Eso que les he venido mencionando, pues lo podemos resumir en este esquema, donde se evalúa toda la información existente como insumo o como guía para poder generar nueva información, nuevos informes a partir de las condiciones actuales o de las condiciones en las que uno encuentra la zona que uno quiera estudiar como tal, ¿sí? En este caso, pues, se divide en 4 fases: una fase de aprestamiento o de recolección de información secundaria, pasamos a la fase de campo, una fase de laboratorio y por último una fase de oficina. Como les mencionaba ahorita, a la hora de evaluar o analizar un talud, sin necesidad de hacer ningún tipo de análisis todavía en ningún programa, es necesario tener en cuenta una serie de factores condicionantes y detonantes que inciden en los resultados o en el modelamiento que uno vaya a ejecutar más adelante. Es importante resaltar de que los programas, entre más condiciones de frontera o entre más variables uno pueda incorporar para simular la realidad del estudio, pues van a brindarnos mayor seguridad y mayor certeza sobre lo que estamos haciendo. Entonces, como factores condicionantes en un talud podemos tener los tipos de materiales presentes en la zona de estudio y una geometría irregular de la ladera, teniendo en cuenta pues que el tema de la geometría, el tema de las altas pendientes, de las pendientes irregulares, pueden afectar el desprendimiento de materiales por efecto de la gravedad de su propio peso, que generen deslizamientos y afectaciones hacia la parte baja. Ahora, como factores detonantes, es decir, que son factores externos, podemos resaltar la presencia de una carga sísmica, el mal manejo de drenajes superficiales o subsuperficiales. Cuando digo superficiales me refiero a las temporadas de alta precipitación, y subsuperficiales, perdón, me refiero al manejo del nivel freático como tal y a la carga que representa un alto nivel freático. También tenemos el tema de las cimentaciones deficientes de estructuras en la parte alta de las laderas, que perfectamente se pueden conocer como sobrecargas, y la ausencia de cobertura vegetal, teniendo en cuenta pues que en los temas de precipitación, cuando se presentan precipitaciones fuertes, pues esa parte de la carga de agua o de la precipitación pues queda retenida en la cobertura, otra parte se infiltra y otra parte se evapora. Ahora, ya siendo un poco más prácticos, vine a traerles a colación un ejemplo. Este ejemplo es de un sector ubicado en uno de los municipios de Santander,
para los cuales nosotros hemos hecho estudios. La empresa para la que trabajo actualmente, pues hacerle mención, Alianza Consultora de Ingeniería, me brindó la oportunidad de mostrarles esto a nivel ilustrativo y educativo, claro está. Pero pues lo que quiero mostrarles es lo siguiente. En este caso muy particular, les estoy presentando una sectorización que se hizo en campo, donde un equipo interdisciplinario, en este caso un geólogo, un ingeniero civil, un ingeniero civil con énfasis en hidrología e hidráulica, identificaron estos tres sectores que pueden ver ustedes en la imagen y hicieron un inventario de movimientos en masa a nivel local. Movimientos en masa a nivel local quiere decir pues deslizamientos que se venían presentando en esa zona, afectando la parte alta de las casas, como la podemos ver en la imagen, y la parte baja, pues la parte de la vía como tal. ¿Sí? Estas imágenes pues son donde se evidencian los procesos morfodinámicos que presenta esa zona. Podemos ver diferentes tipos de procesos donde tenemos, para mencionar, caída y volcamiento de tierra, caída de detritos, movimientos en masa como tal de tipo rotacional, como podemos ver en la imagen inferior, donde podemos ver todo el material que se ha venido depositando, producto también de carga freática, producto de la carga sísmica, incluso producto de la intervención humana. ¿Sí? Como podemos ver en la imagen de la derecha, podemos ver una construcción un poco no convencional en la parte alta de la ladera que genera pues ciertos procesos erosivos que a la postre o a largo plazo pueden generar en desprendimiento de material y una afectación que en el peor de los casos se traduce en daños económicos o pérdidas de vidas humanas. ¿Sí? Estas imágenes pues podemos ver todo el proceso que ha venido presentando ese sitio, donde podemos describir las diferentes coronas, los escarpes, las masas que se han deslizado, ¿sí? Todo el proceso producto de un mal control o de la misma mala urbanización o proyección urbanística que tiene la zona, que genera que las personas construyen de manera desordenada sobre zonas pues donde lamentablemente se pueden presentar amenazas frente a movimientos en masa. Ya más adelantico les mencionaré un poco sobre el tema del concepto de amenaza, pero lo que quería era ilustrarlos un poco de manera gráfica sobre los deslizamientos que presentaba esta zona antes de pues, generar la debida intervención y el debido diseño de las obras de estabilización propuestos. Entonces, después de ese reconocimiento de campo y después de haber obtenido los resultados de los ensayos de laboratorio, se puede generar un modelo geológico geotécnico. Este modelo es un modelo donde se compagina las variables geológicas o el reconocimiento geológico hecho por, valga la redundancia, un geólogo, y los resultados obtenidos o los parámetros de resistencia obtenidos de los sondeos o de los apiques, también propuesto por un ingeniero civil, teniendo en cuenta de que la exploración geotécnica debe procurar obtener muestras de cada una de las unidades geológicas para ingeniería que describa el geólogo propiamente. En este caso muy particular, pues encontramos 4 unidades de origen, pues tenemos de origen antrópico, es decir, que son unidades origen del hombre, como pueden ser los rellenos, las construcciones, todo ese tipo de cosas, pues corresponden a un origen humano, entonces se consideran como depósitos antrópicos. Tenemos también un suelo transportado de depósito de ladera, en este caso de la formación Silgará. Estos suelos pues corresponden a masas de talud que se han desprendido y se han acumulado en las partes bajas. Tenemos también una terraza aluvial, un suelo residual saprolito y una roca alterada. Como podemos ver, este es un modelo geológico descrito a profundidad. Pues a las debidas intervenciones que se encontraron en la zona se pudieron identificar y correlacionar también con los resultados de campo, de laboratorio, perdón, se pudieron dar identificación a todas estas unidades.
Ya entrando un poco más en materia, lo que es el análisis de estabilidad como tal, les había mencionado eh, de que es importante tener una buena topografía de detalle porque esto nos permitirá a nosotros conocer a mayor detalle o a mayor certeza la geometría que pueda tener la ladera. Es importante también resaltar que cuando el área suele ser un área extensa, un área grande, se deben hacer diferentes perfiles como tal, perfiles de esta topografía, con el fin de obtener la mayor cantidad de variaciones geométricas que pueda tener la zona, teniendo en cuenta de que son zonas con topografías o con pendientes muy cambiantes, muy abruptas, donde si bien en una zona podemos tener pendientes altas, podemos perfectamente pasar a pendientes un poco menos escarpadas y un poco más bajas. Entonces, es importante también precisar que el software del que vamos a hablar, Slide, es un software en 2D, donde pues el insumo principal va a ser la geometría de la ladera y bajo esa premisa, ese insumo nos lo va a brindar los perfiles. Estos perfiles, pues, de acuerdo al análisis o a la lectura que se les da a las curvas de nivel obtenidas, el ingeniero, pues, el ingeniero consultor tiene la potestad o la decisión de decir cuántos perfiles o en qué dirección, en qué alineamiento se ubican estos perfiles, teniendo en cuenta nuevamente de que entre mayor sea la cantidad de perfiles a analizar, pues vamos a tener mayor precisión sobre las obras que se van a implementar y mayor certeza de que estas obras de verdad garanticen un grado de estabilidad mínimo, tal de que los procesos que se venían presentando, que les mostré en las fotos anteriores, pues queden completamente subsanados. Aquí les estoy mostrando una tabla, esta tabla es presente en la norma sismo resistente colombiana, donde muestra los factores de seguridad mínimos que deben tener los taludes bajo ciertas condiciones, ¿sí? Entonces, si vemos la columna de la izquierda, las dos últimas filas, tenemos en cuenta de que en la franja de diseño, para una condición estática y una condición de agua subterránea normal, es decir, a un nivel freático sin ascenso, sin una condición crítica, el factor de seguridad mínimo exigido por la norma es de 1.50, ¿sí? Y bajo una condición sísmica, con un coeficiente sísmico de diseño, este factor se disminuye a 1.05. Se entiende que pues en una condición sísmica es una condición más crítica, donde pues las obras que se fueran a implementar van a tener que garantizar que la ladera no presente ningún tipo de movimiento, ningún tipo de deslizamiento que pueda poner en riesgo pues a las personas que ahí viven, ¿no? Entonces, como les decía, si vemos la imagen de la izquierda, ahí tenemos un perfil tipo, de acuerdo a la descripción del modelo geológico, un perfil tipo de la zona en estudio. En este caso, pues podemos ver que se diferencia la estratigrafía de acuerdo a los colores y obtenemos un factor de seguridad bajo los escenarios que están descritos en la columna de la derecha. En este caso, se propusieron tres escenarios, se plantearon tres escenarios a analizar, donde el primer escenario es un terreno en las condiciones naturales sin ningún tipo de intervención, bajo un análisis estático, es decir, sin sismo, y un aumento del nivel freático. El escenario número 2 es el mismo terreno en condiciones naturales, sin intervención, con un aumento del nivel freático, pero con una carga sísmica. El valor de esta carga sísmica es determinado de acuerdo al sitio, teniendo en cuenta de que ya la norma sismo resistente tiene un mapa de amenaza sísmica, donde cada municipio de Colombia pues tiene un valor de aceleración sísmica y ese valor nos sirve de insumo para generar un coeficiente pseudoestático que a su vez se traduce en la carga sísmica de la zona. Y el escenario 3 corresponde al terreno ya con las obras de intervención, unas obras de estabilización, protección, mitigación y prevención, bajo las condiciones pseudoestáticas y un aumento del nivel freático, sobreentendiendo de que bajo estas condiciones sería el escenario más crítico, pero no quiere decir que estos tipos de escenarios pues sean los únicos que se puedan plantear. Hay que tener en cuenta que
cada talud tiene una condición diferente, unas condiciones geográficas, unas condiciones de contorno distintas, que hacen que para cada talud se puedan plantear escenarios distintos, con el fin pues de precisar que el modelamiento tenga las mayores condiciones de contorno que garanticen que lo que de verdad nos va a entregar el programa sea lo más real posible y lo que uno esperaría como diseñador que en la fase constructiva se cumpla. Entonces, otra cosa que les quería mencionar es que el programa o el software maneja una serie de métodos para estabilidad de taludes. Estos métodos pues son los que generalmente se conocen en el pregrado o incluso hasta en posgrado, donde cada método tiene sus condicionantes de análisis, ¿sí? Y cuando yo mencionaba en el título que me refería a un análisis determinístico, es que el programa me va a entregar solamente ese valor que ven ustedes ahí, que corresponde al factor de seguridad. El programa también tiene la posibilidad de hacer un análisis probabilístico. Aquí voy a hacer una mención bastante corta, pero me parece importante, y es que el análisis probabilístico corresponde a un análisis estadístico y a una probabilidad de falla que me entregaría el programa. ¿Sí? ¿Esto cómo lo podría yo obtener? Bueno, se obtiene a través de un análisis estadístico de los parámetros geomecánicos que le da uno a cada uno de los materiales, donde se le aplica pues la estadística descriptiva, es decir, una media, una mediana, una desviación, pero pues para tener eso se debe tener una población de datos lo suficientemente representativa para poder precisar que la probabilidad de falla que me entregue el programa pues realmente corresponda a la realidad, ¿sí? Entre mayor cantidad de datos, pues se va a tener un análisis estadístico un poco más preciso. En la tabla de la parte inferior podemos ver los diferentes factores de seguridad obtenidos bajo, en este caso, 3 métodos, el de Bishop, el de Jambu, el de Spencer, que según la literatura y a modo personal suele ser un poco más completo. Podemos ver que los factores de seguridad obtenidos bajo el primer escenario, es decir, bajo una condición estática, es un factor de seguridad menor o inferior al mínimo exigido por la norma, lo que quiere decir que existe una condición de inestabilidad latente en la zona de estudio, lo que implica o obliga a la implementación de obras de estabilización para generar un aumento de ese factor de seguridad tal que logremos que supere al mínimo exigido por la norma. Acá incluso podemos ver los factores de seguridad obtenidos bajo un escenario sísmico con el ascenso de nivel freático. Eso quiere decir que bajo la carga sísmica el factor de seguridad disminuye aún más, dándonos como validación los resultados obtenidos en el primer escenario y obligándonos al diseño de las obras de estabilización para poderlos implementar en el escenario 3. ¿Okay? Acá podemos ver cómo el factor de seguridad aumenta hasta el mínimo exigido por la norma bajo un escenario sísmico, recordando que el mínimo exigido corresponde a 1.05. Y podemos ver el efecto de las obras de estabilización propuestas. Ya en este caso podemos ver la implementación de una serie de anclajes activos. Podemos ver, si somos un poco más detallistas en la imagen de la izquierda, podemos ver que la línea rosada corresponde a un diagrama de flujo del nivel freático que se ve alterado debido a la implementación de unos drenes de penetración, en este caso creo que fueron de 15 metros, cuya función es precisamente esa, captar el nivel freático y sacarlo a la superficie. ¿Sí? Podemos ver cómo el diagrama de flujo se ve alterado por el efecto del dren en la parte superior y en la parte intermedia, en el espacio entre los dos drenes, se ve como el dren de la parte baja también captura parte de esa carga freática y la libera, la saca a la superficie, donde pues obviamente se entrega a un sistema de recolección superficial, bien sea tipo cuneta,
y se realiza una entrega segura, pues, bien sea a los pozos, en los casos donde haya drenaje, pues a los drenajes, de manera de que no se genere ningún tipo de afectación o ningún tipo de erosión una vez se haya captado esa carga freática. Eh, bueno, ya aquí podemos ver la implementación de la serie de obras de estabilización. Podemos ver en la parte superior, podemos ver la implementación de los anclajes activos, podemos ver la implementación de los drenes en toda la zona. También podemos apreciar que hay una zona donde se aplica un concreto lanzado como medida de control de erosión, una medida de protección de la ladera, pero también existe la posibilidad de usar una serie de revegetalizaciones, como la podemos ver en las partes de la derecha y de la izquierda de la imagen, donde la idea ahí es recuperar un poco la cobertura vegetal sin generar tanto daño ambiental, teniendo en cuenta pues que el concreto es un agente bastante fuerte con respecto al medio ambiente. Y la idea es que también se implementen obras que garanticen la estabilidad de la ladera, pero pues que también tengan un impacto ambiental positivo. Como obras de control de drenaje podemos ver un sistema de recolección de aguas superficiales, una serie de cunetas que se van conectando a unas disipadoras, como podemos ver en ciertos puntos de la imagen, y estas disipadoras a su vez conectan a una serie de cajas que perfectamente pues se conectan a la red de acueducto pluvial existente, teniendo en cuenta pues de que estos flujos no se pueden entregar en cualquier sitio, ¿sí? No se pueden entregar en caso tal existiera un acueducto combinado, pues eso generaría una implicación de tipo ambiental. Y podemos ver la implementación pues, de esas mismas obras, la podemos ver en tipo perfil, donde en la parte derecha pues vemos la descripción muy a grosso modo de las obras implementadas, en este caso los anclajes que ya les mencioné, un revestimiento en concreto lanzado, una revegetalización con pasto vetiver o con especies arbóreas o cobertura de la zona cualquiera que sea en estudio, una serie de canaletas flexibles, las baterías de drenes, que son los que les mencionaba, y unas cunetas disipadoras. Entonces, ya finalizando un poco la presentación, la invitación es que, muchachos, esto es una rama de la ingeniería muy bonita, donde uno nunca termina de aprender, bueno, en ninguna de las ramas se termina de aprender, pero en esta rama en especial, es donde uno puede apreciar muchas variables al mismo tiempo. ¿Sí? En este caso, como les mencioné al principio, se requiere un equipo interdisciplinario que permita aclarar o obtener un panorama más amplio de lo que uno quiere abarcar, teniendo en cuenta de que cualquier variable que uno deje por fuera del análisis pues puede generar una serie de condiciones que desmejorarían o que harían que las obras propuestas pues no tengan el efecto que uno esperaría. Sí, los anclajes, pues ya hablándoles un poco del tema de diseño, los anclajes suelen tener un diseño de acuerdo a la norma americana FHWA, teniendo en cuenta que no existe una norma colombiana como tal, sino que nos acogemos a ella, a la norma americana, y se diseñan teniendo en cuenta un diagrama de presiones, la literatura lo conoce como arcilla fisurada, donde uno, pues con eso, con la geometría de la ladera, teniendo en cuenta un análisis de sobrecarga, incluso un análisis sísmico, puede determinar las longitudes del bulbo y la longitud libre como dos elementos geométricos de la longitud total del anclaje, y asimismo pues nos ayudan a determinar la carga de tensionamiento que estos tienen, teniendo en cuenta que la premisa básica de estos anclajes es que tienen que atravesar la superficie de falla presentada como tal en el talud. Esa superficie pues perfectamente nos la muestra el software, y aparte de atravesar la superficie presentada pues debe generar que la carga de tensionamiento de verdad retenga el material que podría estar propenso a deslizarse y funcionen pues como tal como una medida de estabilización.
los drenes, la revegetalización, las cunetas, pues corresponden más a obras de tipo de control de erosión, donde pues se sobreentiende que la erosión producto de las precipitaciones, incluso la erosión y la erosión producto en caso tal donde hayan cuerpos de agua, caso tal la erosión producto de los ríos, generan pérdidas de cobertura que pues ocasionan que el talud quede a un grado de exposición mayor y eso pues se traduce a un nivel de que está más propenso a deslizarse. Como les digo, pues espero yo haberles podido, no sé, ilustrar un poco, pues sé que el tiempo es bastante limitado, pero pues espero haberles podido colaborar y estoy agradecido, le quiero dar las gracias a la asociación por la invitación que me ha extendido y la invitación que yo les hago pues es que muchachos, esto es un tema pues de mucha lectura, pero también de mucha pasión, de uno enamorarse de lo que uno hace y tener en cuenta pues de que estas son obras de un grado muy importante donde se tienen en cuenta muchas variables y también lo importante es preservar las condiciones y evitar que el grado de daño, bien sea económico o de pérdidas, pues de pérdidas en vidas humanas sea mínimo. Entonces no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Aquí estamos. De nuevo, muchísimas gracias a la asociación y bueno, aquí estamos para la próxima invitación. Gracias, ingeniero, por tan buena conferencia. Como escucharon todos los presentes, pues que cualquiera que tenga alguna duda, alguna inquietud, pues es el momento se abre el espacio para que puedan resolvérselo. Ingeniero, no sé si tiene el permiso por parte de la empresa. Me comentaron ahorita que sería bueno de que, no sé, proyectara tal vez algún proyecto donde haya utilizado el programa, donde hubiese tenido de pronto algún inconveniente y de pronto la manera de cómo lo resolvieron, cómo lo solucionaron, a modo de experiencia laboral. No sé si Bueno, como tal, digamos, uno tiene que tener en cuenta muchas variables porque usar el programa de manera, digamos, errónea o no tener en cuenta ciertas cosas generan resultados erróneos y generan de que uno pues utilice la obra de estabilización que sea, pues el programa no le deja a uno estabilizarlo. ¿Me explico? Les mencionaba al principio de que de que existen, no es que teníamos, existen diferentes tipos de deslizamiento a lo largo de un talud. Deslizamientos que dependen de las condiciones geométricas, dependen del tipo de material, del grado de meteorización del mismo, si hay presencia de macizo rocoso. Todas esas variables, pues, en compañía de un geólogo, generan una descripción como tal del tipo de movimiento que se pueda presentar, ¿sí? De pronto, pues, más adelante podamos, no sé, se me ocurriría a mí sacar un espacio y mostrarles a modo como tal del uso del programa, cómo se suele estabilizar un talud. Obviamente, pues yo estoy dispuesto y aceptaría la invitación como tal para pues enseñarles de una manera un poco más gráfica cómo suele ser este proceso. Y pues la idea es que de ahora en adelante, pues este es un software al que se tiene acceso bastante fácil. Entonces, nada, es cuestión de leerlo, de sobre todo entender las variables, entendiendo de que pues ustedes todavía son estudiantes, pero llegará un punto en el que ustedes tendrán que salir a visitas de obra, los que se quieran especializar o enfocar en el área de geotecnia, pues más adelante se acordarán de esta conferencia, donde uno tiene que tener en cuenta pues diferentes variables para lograr poner en síntesis la condición de un talud como tal. Lo importante obviamente es tener en cuenta de que la obra
de estabilización que se vaya a plantear sea una obra factible, que sea construible como tal, porque pues no todas las veces se tiene la oportunidad de que es un talud, digamos, sin ningún tipo de intervención humana. Generalmente es donde hay alguna construcción, alguna comunidad, y pues eso implica ciertas condiciones ciertas limitantes, por decirlo de algún modo, que llevan al ingeniero diseñador a proponer o a jugar con su imaginación y a proponer distintas obras que se adapten a las condiciones particulares del talud. Obviamente, pues, como les digo, si requieren de pronto de hacer, no sé, ya no a modo de conferencia, sino como más a modo ilustrativo, explicativo de cómo es el uso del software, pues perfectamente se puede hacer. La idea es que es una herramienta más para pues todos ustedes que van a ser ingenieros mañana. Ustedes serán ingenieros y entre mayor cantidad de herramientas tengan, pues van a tener más precisiones y más herramientas a la hora de hacer un análisis y sustentar un resultado o un diseño delante de cualquier entidad pública o privada. Buenas noches, habla Cristian Brito. De hecho, estaba a punto de comentar eso al respecto, pues en la conferencia nos acaba de hablar un poco acerca de lo que el software eh, al momento de hacer el análisis evaluativo, pero que nos gustaría ver un poco más el software en acción, o sea, como yo que nos presente y nos muestre cómo actúa en tiempo real. Pues estoy seguro que aquí la totalidad, bueno, la mayoría o la totalidad de lo que aquí tenemos el software como a mano, entonces sería de un carácter muy educativo e informativo verlo como tal, como actúa. Y si es posible, no sé, nos dé información de cómo adquirir el software, si se necesita algún tipo de licencia o algo así por el estilo. Bueno, el software como tal, como les digo, es supremamente sencillo de buscar, de acceder. Y bueno, lastimosamente le escuché un poco entrecortado, pero según lo que pude entender, sí, claro, o sea, es una herramienta a la que se puede llevar a un uso educativo y a un uso profesional como se suele usar. Lo que pasa es que eh, muchas instituciones, digamos, por temas de tiempo, de calendario, no suelen hacer un poco de énfasis en este tipo de herramientas. Obviamente no es la única herramienta existente. Existen una serie de programas eh, de la misma casa, en este caso de RodScience, que le brindan a uno como ingeniero una serie de herramientas para modelar y para hacer cálculos que perfectamente se harían a mano y uno pues estabilizando un talud a mano se demoraría muchísimo tiempo. Pues este es un cálculo que uno tendría de manera inmediata teniendo en cuenta pues las bases teóricas y como les digo las condiciones a las que uno de verdad quiera ajustar el modelo como tal. Eh, sí, en tiempo real como tal, el talud, el software no muestra, digamos, un efecto propio de la obra implementada porque pues es un software sin ningún tipo de animación, también a nivel 2D. Entonces, digamos que en tiempo real como tal, si uno quisiera ver el efecto de las obras, uno tendría que experimentarlo ya un poco más en la fase constructiva de este tipo de elementos, donde pues obviamente se tienen que acatar una serie de recomendaciones que, que implican mantener la condición de estabilidad mínima mientras se ejecuta la fase constructiva y los elementos pues construidos obtienen el grado de resistencia que se necesita en el diseño. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Muchas gracias por la aclaración, ingeniero. Bueno, de manera de recomendación, pues también pienso de que antes de someterse cualquier estudiante a manejar este tipo de programas, pues es necesario que tengan un conocimiento previo de lo que estudian, ¿cierto? Porque los programas están diseñados obviamente para recibir, procesar información y pues si ustedes
ingresan una información que es errónea, pues obviamente el programa les va a procesar una información errónea, como decía el ingeniero. En cambio, si ya tienen un conocimiento previo de lo que ya están estudiando, pues obviamente van a tener unos resultados los cuales le van a garantizar su trabajo en cualquier entidad privada o pública. Sí, claro, como dice el ingeniero Alejandro, aquí yo los voy a tratar a todos como ingenieros. Todo modelamiento que se haga en un programa, cualquiera que sea, de la rama de la ingeniería que sea, debe estar acompañado de unos fundamentos teóricos, ¿sí? Porque eso es lo que uno le va a dar la certeza de lo que estoy proponiendo en el modelo, va a estar bien o no va a estar bien. Es decir, no sé, se me ocurre un caso muy sencillo, y es decir, de que, por ejemplo, si yo pongo anclajes y estos anclajes tienen una longitud muy pequeña, es decir, no me atraviesan la superficie de falla, pues van a ser elementos que muy probablemente no van a tener la funcionalidad que yo espero como diseñador. Y eso pues es un concepto teórico, un concepto que se aprende en la universidad. Entonces, eso es una herramienta complementaria a las bases teóricas que uno tiene en la universidad. Es una herramienta que complementa, más no es una herramienta que reemplace los fundamentos teóricos que uno obtiene en las diferentes clases. Ok, muchas gracias, ingeniero, por su aporte. Bueno, no siendo más, pues veo que no hay más preguntas y ya poco acaba el tiempo. Pues de antemano quiero darle las gracias al ingeniero pues por su participación, por aceptar la invitación a nuestra primera conferencia como asociación de la Universidad de La Guajira. Quiero decirles que pues no será la primera ni la última, y pues para el otro mes ya tenemos pensado otras conferencias que abarquen otros temas de interés, pues porque a todos tienen gustos diferentes y pues hay que aprender de todo. Gracias a todos los que estuvieron hasta esta hora, hasta esta instancia, por aprender un poco más, por apoyar más que todo también a la asociación. Y también quiero darle las gracias a muchos docentes que nos han apoyado, al programa de Ingeniería Civil también nos ha apoyado. Y pues nada, recordarles que esto es para ustedes y para nosotros también, para ir fortaleciendo cada día más nuestra experiencia académica, si se puede decir, y pues para dar una mejor calidad cuando al momento de que estemos en campo. Todo esto es para ir fortaleciendo e ir creciendo. No siendo más, no sé si alguien tiene algún aporte, algún comentario o alguna pregunta. Les recuerdo que en el chat también están los links de inscripción para todas personas que quiera ser parte de miembros de la asociación. También están los links de grupo de WhatsApp, donde estamos a cada momento dando información sobre las conferencias o eventos que se vayan a realizar. Y pues nada, recordar que esto es para ustedes. No sé si alguien tiene algún aporte. Sí, Oscar. Buenas tardes tengan todos. Ingeniero Cristian, ¿cómo me le va? Socios de ANEAIT, Alejandro y todo el auditorio, ¿cómo estamos? Tengan todos buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, A los ingeniero. colegas también presentes, quisiera pues extender mis felicitaciones a ustedes como patrocinadores de esta actividad, la creación de la asociación, el llamado a realizar esta primera conferencia que para mí, como docente de la universidad, me es muy gratificante y muy placentero porque estaba la universidad en mora para la realización de estos eventos y nuestro querido programa de Ingeniería Civil. Felicitarlos y exhortarles a que sigan trabajando de esa manera,
de la forma como lo están haciendo, no solamente en la creación de estos eventos, sino irnos formalizando de manera tal que podamos ir creciendo como asociación e ir tomando ese liderazgo académico, investigativo, el cual está llamado a ser el ingeniero civil. Y de antemano, pues, agradecerle al ingeniero Cristian Erazo por esa conferencia que nos acaba de brindar. Lástima lo del tema del tiempo, tenía ahí 2 preguntas allí muy puntuales, pero por cuestiones de tiempo, pues, no se van a poder realizar. Y seguirlos exhortando y de verdad felicitarlos, muchachos. Y esperemos que todos los que están aquí presentes en el auditorio sean portadores o difusores de la asociación, que arrancó con pie derecho, arrancó muy bien, con temas de academia, con temática muy seria y personal preparado. Esperemos que esto siga creciendo y nuevamente felicitaciones y muchísimas gracias por este espacio que nos han brindado. Gracias a usted, ingeniero. De mi parte y de parte de la asociación, pues darle las gracias a usted porque también ha sido uno de los promotores de los que ha apoyado bastante a la asociación. Y pues no tenemos cómo agradecerle porque ha sido uno también de los pilares para que esto se realice, se lleve a cabo. Y pues esa es la idea, seguir creciendo, seguir trayendo personas capacitadas, con experiencia laboral, con experiencia teórica, académica, para que nos brinden este tipo de conferencias con mucha calidad, pues para darles un pequeño aporte, pues, porque en realidad es un pequeño aporte a lo que estamos haciendo a los estudiantes. Y pues nada, ante todo, darle las gracias a usted y a muchos docentes también que nos han apoyado en este camino que pues estamos empezando y sé que tendrá éxito. Bueno, muchachos, los que deseen, como les comenté ahorita, los que deseen inscribirse en la asociación, pues en la asociación, allí se encuentran los links y también se encuentran los links de WhatsApp. No siendo más, muchas gracias, ingeniero Cristian, por tan excelente conferencia. Estamos en deuda para realizar otra, pero ya será con el programa, analizando los taludes y con muchas temáticas más, que le ayuden a resolver muchas inquietudes a los estudiantes y a nosotros. Gracias y gracias a todos los que asistieron a esta conferencia, que fueron muchos. Y pues estamos prestos a cualquier inquietud. En las redes sociales también se pueden comunicar con nosotros. Y pues nada, eso es todo. El otro